Pues muy buenas tardes. Muy buenas noches, Dios. Muy buenas tardes. Bienvenido a otro Gracias, episodio de gracias, muy Memorias de amable. la Migración. A ver, dígame su nombre. Mi nombre es Secundino. Secundino. Los apellidos son Nieto Martín. Nieto Martín. Nieto Muy bien. Martín. Nos Muchas gracias. complace tenerlo hoy aquí y ubiquémonos un poco en ese momento de la historia en el que decidió emigrar y cómo se sintió en ese momento. Bueno, pues me sentí prácticamente feliz. Por una parte, estaba un poco triste porque dejaba a mis seres queridos en España y al mismo tiempo mi querida España, que la quiero mucho. Y, y claro, dejaba a mi madre, que en paz descanse, dejaba a mi madre y a mis hermanos y, y uno de mis hijos, que lo dejaba allí también. Y claro, pues me causó pues bastante tristeza, dijéramos mucha tristeza me causó. Pero por otra parte, pues yo pensaba que el venir a Alemania en busca de ganarse el sustento para mí y para mi familia, pues era muy importante, porque iba a tener buen trabajo y iba a ganar un sueldo pues mejor, todavía mejor que en España. Sí, ¿y cómo era la situación de España en ese momento La que lo situación, hizo pensar en la migrar? situación en España estaba muy difícil por causa de que, como en el 36 empezó la guerra civil, pues la situación estuvo muy difícil por causa de que no había trabajo, todo muy mal. Quedó la España muy pobre, pobre en todo, porque no había trabajo. Había familias que estaban pasando necesidad, hasta inclusive ha habido familias que pasaron hambre. Claro. Nosotros, gracias a Dios, no, porque mis padres eran agricultores, eran labradores y pues lo teníamos todo. Cosechaba mi padre mucho trigo, bastante cebada, centeno, garbanzos, teníamos una huerta, sí, lo teníamos todo, ¿no? ¿En qué Muy bien. parte de España vivía? En este pueblo que se llama Andavías, acá 15 kilómetros de Zamora, y bueno, pues mis padres tenían una pieza de ovejas también y la verdad sea dicha, vivíamos muy bien. Nunca supimos lo que es pasar hambre, nunca. Al contrario, estábamos saciados de todo, teníamos de todo. Gracias a Dios mi padre antes de Navidad mataba un par de cebones, pesaban más de 100 y pico kilos, teníamos chorizos, ¡Qué rico! chorizo, longanizas, de todo, y te conservábamos, se curaba en sal en aquellos tiempos a la intemperie, Claro. al aire libre, y bueno, siempre teníamos de todo. Mi padre era cazador, y siempre teníamos liebre de comida, liebre o conejo o perdices, y siempre de todo teníamos patos. Por la noche mi padre iba a las lagunas y siempre traía algún pato que había matado. Y bueno, ¿Y tenía hermanos? sí, teníamos hermanos también, sí. ¿Cuántos eran? Son 4 hermanos, Cuatro. 3 hermanos y una hermana. Mi Bien. hermana vivía en Alicante. Mis hermanos vivíamos en el pueblo, en la provincia de Zamora, Ajá. en Andavías, que se llama el pueblo, Andavías. Y bueno, pues ya le digo, estábamos encantados de la vida, no nos faltaba de nada, ¿no? Y después fue como mi esposa, resulta que le salió trabajo para venirse para Alemania. Ok. Y también vino de migrante por los Ok. años 60. ¿Cómo es que Alemania? ¿Por qué Alemania y no otro país? ¿Cómo es que su esposa? Cuéntenos un poquito. Mi esposa quedó muy contenta, tenía un buen trabajo, trabajó ahí en la provincia de Wiesbaden Ujú. y en una perfumería trabajó y quedó muy contenta de Alemania. Y como quedó tan contenta de Alemania, pues Claro. ella me envió un contrato de trabajo a España. Y entonces, pues a los pocos días tuve una carta del Instituto Nacional de Seguridad, o sea, del Ministerio. Tuve una carta diciéndome que yo tenía contrato de trabajo para venirme a Alemania. Ah, muy bien. Entonces, ¿Cómo se sintió en ese momento? pues feliz, me encontré Tenía, feliz porque sabía que iba a tener buen trabajo y
a ganarme buen sustento para, no solamente para mí, sino para mis hijos. Claro. Y su Y familia cómo se sentía pensando que usted, sí, pues, sería? bien, bien, porque se sentían bien porque sabían que yo iba a tener buen trabajo y él iba a enviarle todos los meses un dinerito para que pudieran vivir bien. Y Claro. eso era lo más importante, sí. ¿Y cómo vino? ¿Vino solo? Ya su esposa estaba aquí en Alemania y usted vino Bueno, solo. mi esposa todavía se encontraba en Alemania y Ajá, después, años más tarde, me vino de regreso para España. ok. Vino de regreso para España, sí. Y ella pues quedó en España y yo pues, me vine para aquí, ¿no? O sea, pero después, años más tarde, en el año 70, yo Ujú. tuve un accidente con un coche y bueno, ¿En pues España o aquí? En En Alemania. Alemania, aquí en Ya Frankfurt, usted ¿no? estaba aquí. En Ujú. Frankfurt. Y entonces, a consecuencia de eso, mi esposa vino de regreso otra vez para Alemania. Ok, Vino otra vez de regreso. Y fue cuando ya estuvimos juntos bastante tiempo, bastantes años, aquí pues trabajando. Y ella también hacía un privado también, y yo le ayudaba a hacer el privado, haciendo limpieza en unas oficinas. Y estábamos muy contentos, muy felices, pero más tarde, pues no nos congeniábamos bien, ya no le gustaba más estar en Alemania y se largó para mi bien, pueblo, para Andavías, ¿no? ok. Y allí estuvo, se fue para allí y claro, llegó el momento que yo le dije que viniera para aquí otra vez, porque yo tenía un buen trabajo, que era el Dresdner Bank, Claro. en el Dresdner Bank. Y entonces ella dijo que no tenía ganas, ya más ganas de venirse para Alemania. Dije, entonces, ¿qué hacemos? Y pues yo no puedo perder este trabajo que tengo tan bueno en el Dresdner Bank. Claro. Y entonces ¿qué pasó? Pues que pedimos el divorcio. Tuvimos que pedir el divorcio y yo contraje matrimonio pues con una colombiana, y Y felices soy. muy bien. Volviendo un poquito a los primeros años que estuvo en Alemania, ¿cómo se sintió al llegar? ¿Cómo fue la soledad? ¿Se sintió solo o pudo hacer amigos No me sentí, rápido? Ujú. yo no me sentí solo, tenía buenas amistades. Allí, por ejemplo, en Maresvalbach, donde estuve con contrato, que estuve en Maresvalbach, pegando a Schlangenbad, pues yo tenía un matrimonio que trabajaban allí también en un sanatorio, precisamente, en un sanatorio, y yo me llevaba muy bien con ellos y me pasaba mucho tiempo junto con ellos también, y estuve muy contento Claro, y muy feliz. Y en el hotel que se llama Cur Hotel, estaba contentísimo porque me apreciaban mucho, la verdad. ¿Por qué me apreciaban? Porque trabajaba muy bien, lo hacía todo muy bien, a la perfección. pues bien, Me daban muy bien de comer, solamente para mí me daban comida extra, a base de bien, muy bien, contentísimo. Lo que no le hacían a los otros los camareros, me lo hacían a mí extra. Yo trabajaba en la cocina, yo estaba en la cocina de los lavaplatos, ¿no? Y yo llevaba la máquina de los lavaplatos, ¿no? Y siempre me enviaban una mujer para que secar los platos. Yo nada más los metía en los platos, salían de la máquina, le daba un botón, salían los platos fuera y después la señora, pues que estaba allí, me parece que era croata, extranjera, y le daba los platos, ella los secaba y todo así fue el trabajo. muy Y bien. después entré en la cocina. En la cocina entré a trabajar pues para fregar las perolas, que eran muy grandes, grandísimas. Y porque el que había antes allí era un alemán que fregaba muy mal. Venían los cocineros y las perolas todas por fregar, todo sucio, la cocina estaba imponente de suciedad. Y dice, entonces fue cuando hablaron conmigo que si quería yo trabajar en la cocina. Y yo le dije que sí, con mucho gusto. Claro, ¿Por claro. qué no? Y yo ¿Y usted bueno, hablaba pues alemán? yo tenía un intérprete italiano allí que Ok, hablaba español. Entonces, y bueno, como el italiano y el español es tan parecido el idioma, él le ayudaba a entender. me ayudaba bastante también, me hacía de intérprete, ¿no? Bueno, pues yo me puse a trabajar en la cocina y muy bien. A mí me sobraba tiempo suficiente para trabajar. Y yo lo hacía, bueno, con los ojos cerrados.
cuando los cocineros, el jefe de cocina, vio cómo tenía las perolas, que brillaban, que se podía ver la cara de una persona, de lo bien que estaban limpias, y la cocina tan limpia, se dirigió al director y le dijo, mire usted, quiero que venga a ver la cocina como la tiene este señor, para que vea usted cómo tiene la cocina. Dijo, además, ese es español, dijo, es español, para no ser bueno. Total. Y así fue. ¿Y recuerda cuándo vino por primera vez a la misión? Exactamente. ¿Cómo se enteró de la comunidad yo, católica? Pues, por otras personas me enteraron que donde estaba la misión católica de lengua española, y yo pues vine aquí, ¿no? El primero que conocí fue a Pepa, se llamaba Pepa Josefa, y al padre Eusebio, que era el que estaba de sacerdote aquí. Y ya después todos los domingos yo venía a misa, asistía a la misa, y yo le ayudaba a leer las lecturas al sacerdote, le ayudaba a leer las lecturas, y llegó el momento que ya no había ni coro, ni nada, es que no había coro para cantar. ¿Y qué hice yo? Le dije a usted, mire, padre Eusebio, yo sé cantar bien, no se preocupe usted, que tiene aquí un señor que he sido sacristán yo allá en el pueblo y yo sé cantar. Y bueno, pues ¿Y le ayudó la misión a ser más amigos? Sí, naturalmente, conocer más gente y todo muy bien. Yo le ayudé mucho al sacerdote, la verdad. Y estaba muy contento conmigo, tanto él como su secretaria, que era Pepa, que era andaluza. Y bueno, pues yo la verdad sea dicha, estaba súper contento en la misión católica, ¿no? Y pues cantaba, pues... ¿Recuerda más o menos qué actividades hacía en la misión, además de venir a misa? Había, por ejemplo, alguna celebración en Navidad o alguna celebración en Semana Santa, ¿sí se hacían en ese momento? Sí, también todo, sí, muy bien, todo. Estaba todo perfectamente bien, todo se hacía muy bien. ¿Conoció a alguien en la misión, además de la señora Josefa que comentó? ¿Tuvo algún otro amigo en la misión en ese momento que usted recuerde? Sí, también yo tuve un amigo que se llamaba Gonzalo, que ya por desgracia ya falleció el pobre, que en paz descanse. Y bueno, muy bien, y yo junto con él y también cantábamos muchas veces juntos. Con el que más cantaba yo era con Gerardo, que era el que trabajaba ahí en la Brü de Greenstrasse, que era donde tenía las oficinas de la misión Gemeinde, de la misión católica, de la española. Y bueno, pues Gerardo siempre, muchas veces cantábamos juntos los dos. Los dos cantamos. Cuando no había coro, pues los dos. Y otras veces ya poco a poco, año tras año, ya se fue reuniendo más gente para cantar en el coro. Lo hacía aquí en la misión, ¿y tenía algún otro lugar o la misión fue el lugar en el que usted sentía que podía hablar en español con otras personas? Exactamente, sí, en la misión católica, sí. Aquí era el sitio más especial, va, eso sí. Aunque yo tenía reuniones también con otros amigos y tal, pues, yo los iba a visitar, tuve otro también que se llamaba Pedro. Sí, bueno, y en todos estos años en Frankfurt, ¿tuvo la oportunidad de visitar a la familia en España, de ir a España? Sí, yo siempre, casi todos los años, iba de vacaciones a mi querida España. Sí. ¿Y cómo se sentía cuando tenía que regresar? Pues sí, me daba pena también dejar a mi familia, especialmente a mi madre. Mi padre ya había fallecido porque mi padre falleció a los 70 años por una enfermedad que sufrió el pobre, que en paz descanse. Y mi madre pues llegó a vivir hasta los 24 años, pero faltó muy poco para llegar a los 95. Y yo quería mucho a mi madre, igual que quería a mi padre, pero mi madre, que quedó viuda, la pobre, quedó viviendo con un hermano mío, con uno de sus hermanos, de mis hermanos. Y me daba pena dejarlos allí, los pobres. Sobre todo a mi madre, que la quería con tanto, que la quería con locura. Me dio mucha lástima de ella, la pobre. Claro. Me dio mucha lástima, la verdad. Yo lloraba de pena porque lo que más quería lo dejaba allí, lo dejaba en España. ¿Cuándo iba? ¿En verano? ¿En Navidades? Yo iba más bien en Navidades. En Navidades. En Navidades siempre iba, sí. ¿Y cómo se sentía cuando tenía que regresar? ¿Tenía ganas de regresar a Alemania o cómo? Bueno, sí, porque yo tenía aquí mi trabajo en el Dresdner Bank. Yo tenía el trabajo y
y estaba muy contento en el trabajo. Es lo bueno que tenía, que estaba muy contento y me querían mucho en el banco, ¿no? Me llamaban Nieto, siempre Nieto, Nieto, no me llamaban Secundino porque mi nombre es Secundino el nombre, ¿no? Pero Sí. me llamaban siempre Nieto, Nieto para aquí, Nieto para allá, siempre con mucho cariño, con mucho amor. Muy bien, había dos españoles que trabajaban también, de Hausmeister. Uno estaba trabajando en el Immobilien, Hausverwaltung, estaba trabajando y el otro estaba pues conmigo trabajando. Éramos unos cuantos, no era yo solo, sino que había más ¿Y Hausmeister. siente que se adaptó a la cultura de Alemania rápido o siente que hubo cosas de la cultura que le costaban adaptarse o quizá cosas que extrañaba de España? Bueno, sí, extrañaba un poco de España. Bueno, mi jefe de, dijéramos, de jardinería, el jardinero, siempre me decía, tempo, tempo. Me decía a mí, tempo, tempo, que trabajara un poco más deprisa, ¿no? Y bueno, yo trabajaba deprisa, como él me lo decía, ¿no? Era un poquito así, este jefe un poco nervioso, ¿no? Pero de por sí a mí me decía una madame, una señora, la señora directora del banco, me decía, ¿usted cómo puede trabajar tanto? ¿Cómo trabaja usted tanto? Dije, ve usted, madame, y es que a mí me gusta trabajar, hay que trabajar, porque hay un refrán que dice, ordena una ley divina, trabajar para vivir. Quien no la quiera cumplir, a la miseria camina. Y todo eso, Ujú. claro, eso es muy Claro, claro. importante, ¿no? Sí, los migrantes creo que venimos con mucha actitud para el trabajo, ¿verdad? Sí, sí, Y creo que mucha los actitud. países que nos reciben pues se benefician Sí, de con esa mucho, pasión para trabajar. claro, ¿Había exactamente. algo que extrañaba de España? Sí, en la comida pues se extrañaba mucho naturalmente, porque España en la comida es muy buena y con abundancia. Y aquí pues los alemanes cocinan de otra manera, ¿no? Las Ujú. salchichas, que es lo que Claro. más hay, son las salchichas, ¿no? Pero en España es otra cosa. Está la paella, está la carne a la brasa, que allí se hace Ujú. mucho, el cordero, las costilletas de cordero las hacen en la brasa, al fuego, y está súper rico eso, muy, muy bueno. Y eso es lo que más extrañaba aquí en Alemania, las comidas de Las España. comidas de Las España. comidas de España, el número uno. Y algo Sí, más, eso es por verdad. ejemplo, no sé, el clima, que a veces decimos mucho que nos pega el clima, que le pegó el clima de Alemania o no. Sí, se extrañaba mucho también el clima, porque en El- España en España pues hace más calor, es otro clima distinto a este, ¿no? A pesar que Castilla y León normalmente en invierno suele hacer bastante frío, ¿eh? ok. Y de las veces que visitaba España, ¿hubo alguna que quiso quedarse o No, siempre no, tenía, o sea, no. el trabajo siempre lo llamaba Alemania? Sí, el trabajo siempre me llamaba mucho a Alemania, sí, Alemania sí. y se sentía a Y gusto. sí me sentía a gusto, exactamente, sí. ¿Y cómo ha sido eso con el tiempo? ¿Ya se siente muy a gusto en Sí, me Alemania? siento muy a gusto en Alemania, ya llevo bastantes años jubilado, ¿Y a los cómo se, 63 a los años. 60? Me jubilé ¿Y qué a hizo en los ese momento, ya que no tenía que trabajar? ¿Qué actividades hacía? bueno, pues las actividades, pues nada, pues haciendo la compra, lo que necesitaba, de paseo, visitando a amigos o tal, Aquí en Alemania. y aquí en Alemania, algunas familias, bueno, familias no son familias, Claro. son amistades que tengo yo aquí en Alemania. ¿Tiene algún hobby, algo que le guste hacer? Yo tengo muchas plantas en mi casa, Ajá. tengo muchas plantas, me gustan mucho las plantas, como fui jardinero para los directores del banco, pues tengo muchas plantas en mi casa, sobre todo a la vera tengo muchísimas. Mm. En la casa donde yo vivo, pues ahí también no había jardín ni había nada, y por mediación mía se preparó allí un jardín, por mediación mía. Entonces los vecinos están contentos conmigo, sobre todo una familia que vive allí, es alemán, y ella está casado con una chinesa de China. Ujú. Y bueno, pues ellos están muy felices porque yo, por mediación mía, se preparó un jardín allí hermoso en el patio. Y luego de todos estos años que trabajó en Alemania y de todos, ¿cuántos años ya lleva en Alemania? Como Ya 50. llevo un montón de años, desde el 68 ya llevo un montón de Sí. años.
Ya llevo más de 50 años. ¿Cómo puede resumir su experiencia de migración? ¿Le gustó haber venido? Sí, sí, me ha gustado mucho. ¿Cómo cree que hubiese sido todo Sí, si no sí, hubiese venido a Alemania? sí, me encuentro muy feliz. Me Muy encuentro muy bien, feliz el haber venido a Alemania. ¿Por qué? Porque me ha quedado una rentita, pues, para poder ir viviendo, para poder claro, ir viviendo y estar con mi esposa. Y mi esposa es colombiana, como le había dicho, sí. y es muy linda, es muy buena conmigo y bueno, pues estamos bien, gracias a Dios estamos muy bien. Y no nos falta de nada, nos llevamos muy bien, ¿eh? ¿Tiene idea de volver a España o pues se Por mi siente a esposa, yo gusto? creo que mañana mismo sí puede llegar al caso. A mi Sí. esposa le gusta mucho España, Ujú. Pero ¿se ha pero planteado volver a España definitivamente? Sí, bueno, por mi mujer mañana mismo. Pues mi mujer tiene sí. muchas ganas de irse para que, no es que esté aquí en pena, porque está muy bien, pero le gustaría vivir en España, le Y gustaría. por qué sigue aquí? ¿Por la enfermedad de Sí, su sigue aquí esposa? por la enfermedad, porque tiene buenos médicos y la asisten muy bien. Sí, está muy bien atendida y yo pues la quiero mucho, no la dejo un momento. Luego me dijo, cuando termines de la misión católica española, me llamas por teléfono para encontrarnos, ¿no? Claro, qué bonito. Sí, muy bonito. Ayer hemos estado en Norwest Centrum, en Ajá, Norvesta, ¿no? Hemos sí, estado allí pasando lo lindo por allí, sí, muy mirando todos los bien. comercios y comiendo juntos. Hemos comido juntos en un restaurante y muy bien. Hemos pasado muy lindo, muy bien. Qué bien. Sabe que bueno, hay gente que sigue emigrando, ¿verdad? Personas que siguen cambiando de un país al otro y jóvenes también hoy Sí, en día. jóvenes, ya lo sé, ¿Qué, sí. qué consejo le daría a estos jóvenes que se están pensando Pues yo les en... aconsejaría que si tienen aquí buen trabajo, vinieran para aquí a trabajar. Es un país, Alemania, casi, Francia y Alemania casi es más una maravilla, es extraordinario. Son países muy civilizados, tienen mucha cultura, da gusto. Por lo menos Alemania siempre ha habido trabajo, siempre ha habido mucho trabajo. La prueba es evidente que todo el mundo viene aquí, para Frankfurt. Hoy día, por ejemplo, vas en el tranvía y los tranvías a tope, todo lleno de extranjeros. Hay más Sí, extranjeros que alemanes, todo abarrotado de extranjeros. ¿Por qué? Porque Alemania es un país rico, es un país donde se puede vivir bien, pagan bien, se cobra buen dinero y, y se lleva bien el trabajo, se lleva bien, o sea que... y además a los jóvenes, además del trabajo, qué otro consejo le daría sobre vivir aquí, sobre establecer, hacer amigos, sobre cómo es la vida social? Sí, hacer amigos también, pues bueno, tener un buen amigo es muy fundamental. Sí, Muy bueno el tener un buen amigo, pero que siendo un buen amigo, si es malo es mejor no claro, tenerlo, no. claro, Pero siendo buen amigo es conveniente que tengan buenos para distraerse mejor, pasárselo mejor, sí. porque claro, en la corta y la larga, si no tienes alguna amistad, te ves aburrido un poquito, te aburres y te da depresión. Ujú, Aquí lo único que es el idioma. Lo más dificultoso de aquí de Alemania es el idioma. Es claro. muy difícil de aprender el idioma porque se escribe de una forma y se lee de otra. O sea que es un idioma muy complicado, ¿eh? Es Sí, la única dificultad que hay aquí, es el idioma. Pero claro. bueno, Poco a nadie, poco. poco a poco se va aprendiendo, ¿no? Nadie nace enseñado, pero Claro. poquito a poco se va aprendiendo. Un día Sí. una cosa, otro día otra, y como Y dicen se va aquí, haciendoime pisi entender. lernen. Lernen Sí, es aprender, ¿no? ujú. Y poquito a poco, ¿verdad? Creo que antes me contó sobre un reconocimiento que le dieron aquí el estado de Hessen, Sí, ¿no? sí, sí. Cuénteme un poquito. Creo que ha traído algo para mostrar, ¿no? De- de- no, ¿Cómo? no, yo tengo aquí Ajá, felicitaciones. Tengo, aquí tengo uno que viene de un Namen des Landes Hessen, un personlis gratuliere is, señor Secundino Nieto Martín. Aquí lo muy pone. bien. A ver. Este es del Oberbürgermeister. Ay, qué Este es bien. de un ministro, del Wow. ministro de Hessen.
¿Y por qué Sí. lo felicitaban aquí? ¿Que lo felicitan a usted? ¿Se lo entregaron aquí en Frankfurt? Me felicitan por ser muy buena persona y por ser un buen trabajador. Excelente. Por ser un buen trabajador y estoy muy bien mirado. Y ellos saben que yo soy un hombre muy ejemplar, Qué muy bien. buena Y persona. se lo dieron recientemente, es de febrero del año pasado. Sí, el año pasado me lo dio, Muy sí. Me lo bien. dio un chico joven que vino por parte de ellos, ¿no? Y se dedica a eso, ¿no? Muy simpático. Muy bien. Bueno, Dice que sí, que me tiene mucho en cuenta, que ellos, y ahí dicen todo lo que la sí, felicitación, todo lo que lo pone todo. Muy bien. qué bueno. ¿Y cómo se sintió? Bueno, después de tantos años de trabajo, pues está recogiendo hoy todo el esfuerzo Claro. que le ha dedicado y Exacto, el trabajo honesto, de calidad, exactamente. bueno, que ofreció Saben que durante sí, todos sus años. Ujú. saben que he sido un buen trabajador, he Claro. trabajado muy bien, he sido muy rentable por el trabajo que yo he hecho y he hecho mucho bien a todo el mundo, le he hecho mucho bien, ¿eh? Inclusive a la Iglesia Católica he ayudado todo lo que he podido, he leído mucho las lecturas, no se pasaba ni un domingo sin leer las lecturas. Cuando llegaba, por ejemplo, Semana Santa, leía yo la Pasión, yo solo, leía la Pasión del Señor y todo muy bien. Muy bien. Y una vez un sacerdote que vino, me parece que era de Sudamérica, y me puse a leer una lectura y eso fue en Semana Santa, pues. Me acuerdo muy bien. Y estaba el padre Eusebio y estaba él. Y llevaba unos días aquí en Frankfurt, ¿no? Y cuando me pongo a leer una de las lecturas y termino de leer las lecturas, se levanta de la mesa y me dice, usted lee muy bien, de enhorabuena, señor. Muy Así mismo, bien, en qué voz alta, bueno. sí, que leía muy bien, le gustó mucho, le Bueno, gustó pues mucho. lee muy bien, canta muy bien, Sí, pues tiene gracias muchas, sí, Dios muchos dones. me ha dado eso. Y sigue participando en la misión. Sí, por supuesto, sí, siempre. Mientras tenga salud, siempre, si Dios quiere. Y recuerda los demás sacerdotes que han estado en la misión. Sí, lo recuerdo también a los demás sacerdotes, claro. Sí, ha habido bastantes sacerdotes. Ha estado otro, un polaco, un sacerdote polaco, que se fue para España. He conocido a otro también que era español. Me parece que era de Galicia. Yo creo que este sacerdote era de Galicia. También estuvo en la misión católica y se fue para España. Okay. Sí, he conocido varios, sí. Le han gustado Y el todos padre los... Nodiel, también, que era colombiano. Sí. Exactamente. Sí. Muy bien. Muy bien, ya le digo. Qué Muy bien. bien, qué bien. Muy Pues... bien, es estupendo. La verdad, se ha dicho que queda muy contento de aquí de Alemania. Estoy muy contento por el trabajo que he tenido. Sí, y si ve ahora hacia adelante, Sí, claro. ¿qué piensa, qué planes tiene hacia adelante? Ya me ha comentado que seguirá aquí por Sí, la de momento enfermedad de su de momento sigo esposa. aquí. ¿Cómo se siente en la misión? Muy bien. ¿Qué le sugeriría la misión hacer? O sea, ¿hay algo en la misión que... Bueno, pues seguir cantando como sigo cantando, como siempre. Yo Claro, mis cánticos de iglesia, pues a través de tradición, ya de alta tradición los sé cantar, hasta los sé inclusive de memoria. los Sí, cantos, por ejemplo, claro. como ya sé yo uno, por ejemplo, reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Muy bien. Gracias. Muy bien, señor Sí, hombre. Secundino. Me ha A gustado ver, mucho para cantar en la iglesia. Me ha gustado mucho. Y me sigue gustando por el alma. La verdad se ha dicho que me encanta. ya se Para mí nota, ya es se la nota. mayor alegría del mundo. Qué Cantar a bien. Dios. De Dios Bien. Todopoderoso. Señor Secundino, y el día que ya no esté con nosotros, ¿cómo le gustaría que lo recordáramos? Pues no sé. ¿Cómo sería mejor? Celebrar una pequeña invitación o tal. Seguro que lo recordaremos como el señor Sí, no, bueno, que cantaba, pero Gracias. ¿cómo le gustaría que
pues recordemos al señor Secundino, pues ya cuando no esté con nosotros, que Gracias. será el paso que todos daremos, ¿no? En algún Ya, momento. naturalmente, claro. Pues el día que marche para el más allá, ¿no? Exactamente. Pues celebrando una Santa Misa, una Santa Misa en sufragio de mi alma, cuando vaya... Con todo lo que usted me ha dicho, seguramente la gente dirá, era un señor muy trabajador, muy honesto. Sí. ¿Cómo, además de eso, qué más le gustaría, cómo además le gustaría que lo recordaran? El señor que cantaba muy bien. Sí, exactamente, cantaba muy bien, que se asistió siempre a misa, que siempre muy voluntario para cantar en el coro. Y bueno, todo eso, y celebraron una misa en su sufragio. En su nombre. En mi nombre, claro, exactamente eso. Gracias, muy amable. Le agradezco todo eso que han hecho. Y ustedes también, muy amable por toda la labor que han hecho, tan buena, y ha sido formidable. Yo no sé si en alguna cosa haya fallado o haya cometido alguna falta. Está muy bien, ha sido ¿Sí? una revisión y un reencuentro muy bonito de su historia en Alemania. Sí. Gracias. De pues todo su trabajo, todo lo que, los trabajos a lo que ha participado, cómo vivió la emigración y... Sí, naturalmente, exactamente. Y luego ya le digo, cuando yo estuve aquí en Frankfurt, pues estaba aquí en Frankfurt trabajando, pues yo siempre todos los domingos venía con el padre Eusebio y le ayudaba a leer las lecturas, lo que quisiera él. Yo le estaba dispuesto siempre a ayudarle. Lo que necesitara. Sí, lo que me necesitara a mí, pues yo siempre con mucho gusto, pues la verdad se dice, le ayudaba. Le agradecemos también por su tiempo. Sí, también, muchas gracias también por compartir con nosotros. Por compartir con ustedes, eso es lo importante, eso es. Yo estoy muy contento porque tenemos y darle las gracias también al Consejo Parroquial, que lo están haciendo muy bien, y estoy muy contento con todos los que están unidos a la labor que están haciendo tan maravillosa, ¿vale? La Iglesia Católica, y eso es muy importante. Y eso Dios lo está viendo desde el cielo, Él lo está viendo todo. Claro en las buenas obras que están haciendo, y eso es fenomenal. Bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias por todo. Yo lo he disfrutado mucho, he aprendido mucho de su experiencia. Y bueno, le agradecemos que haya compartido todo esto con nosotros. Muchas gracias. ¿Usted cómo se llama? Shaila. ¿Cómo? Shaila. Zaila, muy bien, Zaila. Señora Zaila, bueno. Zaila, muy agradecido por ustedes. Pues le doy la mano y muchas gracias por... Pues nada, con mucho gusto, Muchas gracias. Mucho gusto, Muy amables. No sé si lo habremos hecho bien. ¡Fantástico! Yo creo que ha sido fantástico, sí. Es un hombre admirable, lo conozco de hace muchos años. Recuerdo la primera vez que yo llegué a la iglesia, no había coro, él ocupaba la primera línea y él era el que llevaba la parte litúrgica en el coro. Él tenía un micrófono y él era el que siempre estaba allí, dispuesto a ayudar en la iglesia. También servía para hacer las lecturas en la comunidad y bueno, me llamaba la atención porque es admirable ver cómo él, a su edad, tiene esa fuerza. Cuando su esposa está enferma, él es el que la suministra a ella del alimento, le lleva la comida, está muy pendiente de ella. Entonces es admirable. También cuando comparte con sus amigos, es algo bonito porque él reúne a sus amigos, comparte con sus amigos y se toma un par de vinitos. Es muy lindo. Y también otra cosa muy admirable en él, tiene un don de caballero. Es un caballero y de verdad que lo llevo mucho en el alma. Es admirable. Para mí uno de los hombres admirables de la comunidad. Lo conozco. Es increíble, es una personota, ese señor es tan lleno de Dios, tan bello. Cuando lo escucho cantar en el coro, yo lo siento como un ángel, es una gran persona, increíble. Nada que decir de él negativo. Es espectacular escuchar esa linda voz de él con tantos años que tiene y se siente una persona muy, muy interesante, llena de Dios.
También he compartido los martes que hacemos después de la misa y el rosario. Hacemos un compartir en el salón grande de la misión y él nos muestra su sencillez, su humildad, su tranquilidad, se le siente su paz. Mejor dicho, una gran persona, que Dios lo bendiga. Lo conozco de muchos años, es una persona muy linda, muy preciosa, saluda siempre, él lo quiere siempre compartir con otra persona. A mí me encanta porque me saludan también varias veces a italiano y yo lo contesto también. Pero es muy buena persona, muy buena persona. En la misa, a la fiesta de aquí, de muchos años que la abbiamo preparata juntos, que él ha stato sempre cantante col coro, io aiutando aquí, lo conozco de muchos años, sí, lo conozco ya. Io penso che stiamo tutti aquí come alemanes, io lo rispetto come una familia. A mí siempre me ha querido, yo lo quiero a él, es muy respetuosa y yo la persona que me respeta, la respeto un montón de veces. Yeah. Don Segundino es una persona muy, muy, muy querida en la misión. Yo recuerdo que la primera vez que lo vi me hizo recordar mucho a mi abuelo. Don Segundino es una persona muy respetuosa, es un hombre muy caballero, siempre con un muy buenos días, siempre de buen humor, siempre dispuesto a ayudar y sobre todo un hombre con mucha fe, que siempre te lo puedes encontrar no solamente en la misa de la misión, sino también en otras iglesias. Cuando pienso en Secundino, recuerdo que desde que vine a la misión, él siempre ha estado ahí, en cada celebración, en la Sagrada Misa y en cada acto religioso. Con el corazón y ese vozarrón, dispuesto a cantar, incluso en el pasado a leer, con profunda fe y devoción, un perfecto y eterno varón, muy caballeroso, con una sonrisa, siempre con una sonrisa, una nobleza y su dulzura sin igual. Le queremos mucho al tierno y dulce Secundino. Bueno, pues Secundino me río mucho con él. Es muy buena persona también y te puedo decir más, que cuando falte el cura no hay ningún problema porque Secundino se sabe la misa a la perfección, ¿sabes? Secundino es muy majo también. Don Secundino, él es uno de los pilares de nuestra comunidad, siempre afable y platicador. Es el cantor más antiguo de toda la comunidad y si bien hoy en día por su edad no puede venir siempre a los ensayos, él siempre participa en las misas cantando y participando con los cantos que él conoce, los cuales son muchos. Lo recordamos siempre con cariño. Secundino es la persona más generosa que hemos conocido en nuestro coro de la comunidad hispanohablante de Frankfurt. Es un hombre con una fe profunda y la demuestra cantando. Siempre trae una melodía y un caramelo en la bolsa que reparte a todos los que cantamos junto con él. Es una alegría cantar con Secundino en cada misa, porque se sabe todas las oraciones y todos los cantos de la liturgia. Secundino es una fuente de vida y además un ejemplo de hombre de fe, trabajador, con una integración impresionante a Alemania. El sacrificio de dejar su país lo ha coronado con creces, porque es una persona apreciada por toda nuestra comunidad y por toda la sociedad alemana.